Bienvenidos a este nuevo episodio de Sincroniza tus derechos. En el episodio anterior hablamos de la situación actual de la educación en nuestro país y cómo puede ser esta una herramienta para gestar cambios en la sociedad guatemalteca. Gracias a Mariela y Celeste comprendimos muchos aspectos metodológicos y condiciones del sistema educativo guatemalteco. Y como algunos profesores y profesoras rompen esquemas y luchan a diario por mejorar las disparidades del sistema educativo. A continuación, en este nuevo episodio, tenemos una nueva conversación sobre masculinidades alternativas y el efecto de la pandemia en la vida de los hombres que rompen paradigmas y construyen nuevas alternativas de ser hombre en un sistema patriarcal. En Incide Joven no respetamos estándares ni protocolos sobre cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias y discusiones deben ser contadas con toda libertad. En Guatemala necesitamos hablar y aprender. ¿Estás listo para sincronizar tus derechos? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar acerca de masculinidades alternativas durante la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Jeffrey Velázquez y soy parte del equipo de Incide Joven. Tenemos a dos invitados especiales, a Jeffrey Flores y a Byron Chivalam, quienes se presentarán a continuación. Jeffrey, te damos la palabra. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Jeffrey Flores, tengo 23 años, soy estudiante de Ingeniería Química Industrial en la Universidad del Valle de Guatemala, ya voy en último año. Y en los últimos 5 años he realizado activismo estudiantil con la Universidad del Valle por medio del Club de Género, Equidad y Diversidad. Ese soy yo. Y gracias por la invitación. Hola, buenas noches. En principio, muchas gracias por la invitación. Como ya indicó Jeffrey, mi nombre es Byron Chivalam. Tengo orígenes de cachiqueles de parte de madre y orígenes quichés de parte yo me dedico a hacer acompañamiento psicosocial en una ONG y trabajo alrededor de derechos humanos. He estudiado psicología, antropología un poco y bueno, en los últimos 10 años he estado muy inmerso en este campo, en este tema de masculinidades, trabajo metodológico con hombres, siempre desde una mirada y una posición heterosexual que busca despertar conciencia, ser más sensibles y pues ahora estoy acá para hablar de paternidades. Mucho gusto. Bueno, y para empezar queremos entender qué es masculinidad para cada uno de ustedes. Y para ayudar con esta dinámica queremos presentarles algunas imágenes para que ustedes reaccionen a ellas. La primera imagen será para Byron. Bueno, veo la imagen y me parece, bueno, como 3 cosas noto ahí, ¿verdad? La primera es que es la aspiración. Debemos de reconocer que en esta época lo visual es muy importante para poder enviar contenidos, para poder hacer reflexiones, para poder transmitir un mensaje positivo. Es fundamental. Yo creo que este tipo de imágenes debería de ser más público, porque sí me parece, y ese es otro punto, que si bien son actividades que deberíamos de estar asumiendo, en alguna medida sí las asumimos, esas tareas de casa, esas actividades de casa, con los contrastes que hay, pero siempre más inclinado al mandato, a la obediencia del mandato patriarcal, ¿verdad? Al hacerlo porque ayudo, porque colaboro, ¿verdad? Y no como una práctica incorporada de organización, ¿verdad? Yo creo que yo me atrevería a hablar del espacio doméstico más como un espacio de organización, en donde haces acuerdos, en donde haces un diálogo constante con los integrantes de tu familia, ¿verdad? Para poderle dar vida al espacio doméstico, porque al final, pues históricamente ha sido el trabajo doméstico bien invisibilizado y digamos, más que invisibilizar las actividades, se invisibiliza que todas esas actividades finalmente son un trabajo, ¿verdad? Yo creo que también
en el fondo de esto, la discusión es alrededor del reconocimiento del trabajo doméstico como un derecho, ¿verdad? Y yo creo que ahí, afortunadamente, los feminismos han contribuido mucho a pensarlo, a tener reflexiones, a tener ideas, argumentos para pensarlo o incorporarlo ahora. Algunos hombres, dentro de ese contraste del mandato patriarcal, logramos tomar distancia de los contrastes más tenues, más fuertes, y nos inclinamos a una transición, digamos, de rechazo, de distancia de ese modelo, ¿verdad? De masculinidad dominante, de masculinidad basada en el poder, en la imposición de ese ser hombre hegemónico, ¿verdad? Entonces, yo veo la imagen y me evoca eso, me evoca, y además es el cuidado, me parece, de la imagen también como esa dimensión, porque también se presta como la idealización, ¿verdad? Y pues porque así somos, las subjetividades así somos, ¿verdad? Idealizamos constantemente muchas cosas, y creo que también ahí hay un reto para la comunicación, y bueno, digamos, el reto es que los hombres aprendamos a visibilizar esas actividades. Yo podría pensar en mi propio caso, en mi ejemplo, el uso del cargador para cargar a mi hija. No saben cuánto me costó poder salir a lo público para usar el cargador, ¿verdad? Eso para mí es importante decirlo, pero al final, con toda la sangre en la cara, logré salir al espacio de lo público, y también reconocí, sentí las miradas de lo social, ¿verdad? Porque pues, también siento que mi imagen, ¿verdad? No expone el modelo físico del hombre esperado, ¿verdad? Moreno, indígena, pelo largo, y encima con cargador, que usualmente está asignado para las mujeres, ¿verdad? Entonces, a mí me atravesó el cuerpo, me atravesó el ser, pero creo que al final, digamos, hay como una reutilización de esa actitud de masculina fuerte. Dije, a mí no me tiene que importar, y pues eso me ayudó a enfrentarme al mundo desde una masculinidad que me permita enfrentarme también al mundo, ¿verdad? Porque hay desafíos ahí. Entonces sí pienso que las imágenes deben de ir en su justa dimensión, para que tampoco idealicemos cosas, ¿verdad? Y que la masculinidad, hablar el tema de las masculinidades, del trabajo doméstico, de incorporarnos y participar activamente en nuestro espacio doméstico con nuestra colectiva familiar, pueda hacer eso, un espacio de organización, de decisiones, de acuerdos, que claro, eso no quita que van a haber tensiones, que van a haber molestias, que van a haber dificultades, que van a haber malestares. Me parece que eso es bien normal, eso es bien común, pero en la medida en que no hacemos el esfuerzo para pensarlo desde ahí, y también para desnaturalizar el trabajo doméstico, sobre todo nosotros los hombres, ¿no? Porque tenemos bien naturalizado que el trabajo doméstico es para las mujeres, y nosotros para el espacio público, e insisto, ¿verdad? Cuando nos toca hacerlo doméstico, pues es para colaborar, ¿verdad? Y ahora, en este contexto de pandemia, nos estamos enfrentando con eso, ¿verdad? Y de repente ahí ocasiona molestias, ¿verdad? Porque la pandemia y el confinamiento forzado nos obliga a estar en el espacio doméstico, ¿verdad? Y ahí hay una preocupación personal que de repente más adelante les platico de cómo se ha exacerbado ahora en este tiempo de confinamiento forzado,
la violencia, ¿verdad? Pero eso es muy abstracto decirlo, ¿verdad? En realidad hay muchas prácticas y muchos consumos que los hombres estamos realizando que hacen posible esa violencia y yo creo que por lo menos quienes logramos ahora encontrarnos acá y abrirnos a esta posibilidad, el esfuerzo es ese, ¿no? Pensar el espacio doméstico más allá de esa abstracción y pensarlo como un espacio de colectiva que exige organización para que podamos ir en el esfuerzo de caminar juntas quienes integramos la familia, ¿verdad? Nuestras hijas, nuestros hijos, mi pareja, yo, en ese esfuerzo de jalarnos, porque como repito, también el proceso de pensarse hombre tiene costos, es bien difícil, hay cuestiones que necesitan una profundidad en la que tenemos que estar acompañados y se vale pedir apoyo, se vale pedir ayuda, se vale decir más allá del enojo, de la rabia y de la violencia, pedir auxilio. Es importante hablarlo, decirlo, ¿verdad? Y no quedarnos con el malestar de por qué me toca lavar los trastos y lo hice el lunes de la semana pasada, ¿va? O por qué otra vez con la nena, ¿va? Entonces, organización en la familia. Y bueno, Jeffrey, ¿en qué te hace pensar esa imagen? Mira, las primeras frases o ideas que se me vinieron a la mente fue quede al pelo. ¿Por qué? Porque siento que lo que la imagen quiere dar a entender es que es una suposición de que la mujer ya tiene integrada todas estas partes de lavadora, de simpatía, de organizar, de llevar al cole, como que si ya fuera una computadora que viene justamente a la medida, justamente para lo que tú necesitas, para lo que alguien necesita, pero el hombre, que está a la par, se le tiene que insertar estas cualidades, estas características, casi que se le tiene que forzar a que aprenda a hacerlo. Y creo que es una imagen que, si bien es cierto, no describe todo el problema que hay con la inequidad entre sexos, pues sí es un buen inicio para, un buen paso para iniciar una conversación al respecto. Las cualidades que vemos las pueden tener ambas personas. O sea, si yo lo quisiera ver desde mi perspectiva feminista, por decirlo así, yo miro a dos personas que pueden cumplir los mismos roles. Pero la imagen claramente está diciéndome, yo tengo que hacer que el hombre aprenda, o el hombre le tenemos que enseñar, mientras que la mujer ya lo sabe, y ya lo entiende, y ya trae esa mentalidad, entonces no hay necesidad de enseñarle ni imponerle nada, es su naturaleza. Y creo que es bastante fuerte la imagen, pero es, como te dije, un buen paso para iniciar la conversación. Gracias, Balam, y gracias, Jeffrey, por sus aportes con estas imágenes. Me parece muy interesante las dos ideas que ustedes comparten. Por un lado, Balam, nos hablabas del espacio doméstico como un espacio de organización, y me gustaba que incorporabas en esto la idea de como un espacio para decidir, para tener acuerdos, y como más en un plano de igualdad. Y por otro lado, Jeffrey, hablabas de que en esta imagen mirabas como que esta idea de que las mujeres nacen con un software como que predispone para cumplir ciertos roles domésticos, mientras a los hombres pues nos costaría un poco más porque no es algo con lo que nacemos o no es algo que tengamos ya instalado. Si lo vemos de esa manera, como que estas dos ideas también entran como contradicción, ¿no? Como que el pensar que no tenemos la capacidad innata de dedicarnos a cuestiones domésticas podría ser un impedimento para tener como este espacio doméstico donde podamos organizar más equitativamente. Y me gustaría que ustedes pues, reaccionaran un poco a esta idea del otro.
No sé, tal vez escuchamos primero a Jeffrey. Yo creo que eso resume todo el concepto de la foto, que el hombre se le tiene que imponer y la mujer ya lo trae. Y algo que me impresionó muchísimo de la imagen es que dentro de las cuestiones o dentro de las características que hay que tomar en cuenta de si se impone o se nace con ella, es la simpatía. ¿Y por qué fregados estaría la simpatía adentro de esta discusión? O sea, por ser un ser humano ya tenés que tener un nivel de empatía. O pues tal vez algunas personas no lo tienen por razones psicológicas o algo, pero digamos que no es sano incluso pintar a la simpatía como algo inalcanzable para el hombre o algo que no nace con ello, ¿verdad? Sino que se le tiene que insertar, se le tiene que enseñar y se le tiene que forzar a aprender. O sea, eso creo que es lo fuerte. Y cuando te pones a pensar desde un punto de vista feminista, por decirlo así, es justamente esa falta de empatía que no es que haya nacido el hombre con ello, sino que se le enseña a no tenerla. Y desde cositas pequeñas como no llorar, como no sentir, como no estar conectado con sus emociones, empezás a ser formado en una mentalidad de yo no tengo por qué preocuparme por lo que digan los demás, por decirlo así, o lo que sienten los demás. Y eso te lleva a ser más frío, te lleva a ser más centrado en ti, o no sé. Pero al final, eso es como que algo que me super llamó la atención. No sé qué piensan ustedes. Yo cada vez más estoy claro y de acuerdo con el postulado del sistema de privilegios al que cómodamente accedemos, el que cómodamente Claro. utilizamos los hombres, ¿verdad? Entonces, digamos que el esfuerzo es como frente a este sistema de privilegios logramos el esfuerzo de desnaturalizarlo, insisto con esta palabra, ¿verdad? Porque lo que sucede retomando el espacio de lo doméstico es que es mucho más fácil para uno de hombre decir, bueno, no me levanto a las 2 de la mañana a atender a mi hija porque lo que quiere es su chiche y yo qué puedo hacer, ¿verdad? Pero puedes hacer muchas otras para poder acompañar, ¿verdad? El momento, las circunstancias. Entonces me parece que ahí tenemos un océano, ¿verdad? Por descubrir, ¿verdad? Cómo los sistemas de privilegios los vamos adoptando, nos los vamos apropiando, incorporando, como bien nos dice Jeffrey, ¿verdad? De una forma tan simple, tan natural, y ahí es donde debemos de hacer el esfuerzo. Y creo que justamente, o sea, como mencioné, esto solo es una pauta a iniciar la conversación, pero no es toda la conversación, todas las conversaciones que hay que tener. O sea, tú mencionabas ahorita el sistema de privilegios. Para entrar a hablar acerca del sistema de privilegios, tenemos que admitir y pensar y cuestionarnos muchas cosas más. O sea, los hombres no solo tenemos privilegios en la casa, por decirlo así, o sea, las tenemos allá afuera, las tenemos en el trabajo, las tenemos en cada relación social que tengamos. Y no estar consciente de eso es, o sea, como te digo, esto es una introducción. Esta es una introducción y creo que está suave la introducción para poder generar un diálogo amigable
donde le podamos hacer preguntas a amigos de, bueno, vos te has puesto a pensar que a vos se te enseñó a la fuerza a hacerte tu comida y no te y nunca te cuestionaron que por qué no lo hacías de forma natural, que por qué no era iniciativa tuya. O sea, empezaron a hacer preguntas así que son la punta del iceberg, vamos. O sea, esto es, hay un monstruo debajo de la superficie del océano, así que, pero sí, eso, básicamente. Sí, coincido. Sí, es una buena forma de iniciar esta discusión que tendremos hoy. Y eso nos lleva también a querer empezar como a escarbar un poquito más en esto que vamos entendiendo como la masculinidad y cómo nos vamos formando como hombres. Gracias por sus intervenciones. Muy bien. Y sí, tal que ya empezamos a definir un poco como la masculinidad y relacionándolo con un poco doméstico, pero si vamos un poco más allá y queremos definir la masculinidad hegemónica, ¿qué es eso y cómo ustedes van entendiendo o cómo ustedes explican lo que sería el perfil ideal de un hombre en una sociedad patriarcal? Bueno, yo creo que llamarle ideal no está muy bien porque no creo que dentro de un sistema patriarcal, no creo que nada es ideal dentro de un sistema patriarcal, pero entiendo a lo que te referís. Y para mí el perfil del hombre con masculinidad hegemónica es este hombre que por sociedad, por cultura, por colectividad, se le ha puesto en una posición social encima de todos, no solo las mujeres, encima de la naturaleza, encima de la tierra, de los animales, de Dios mismo, ¿me entendés? Y nada más por el hecho de haber nacido con un pene y testículos. O sea, eso es automáticamente tu pase para que en la vida tengas una posición soberana a el resto. ¿Y qué obtenés con esta posición soberana? La gente te va a escuchar más a ti. Los eventos históricos que ocurran se van a centrar en una persona como tú, que también tiene pene y testículos. La representatividad en la política, la representatividad en tu familia, la representatividad en todos lados. Siempre tú vas a poder venir y donde quiera que mires, vas a encontrar a alguien con quien identificarte y con quien decir, yo puedo llegar a eso, yo puedo alcanzar, yo puedo aspirar a eso, a esas posiciones de poder, a esas posiciones de fama, a esas posiciones de influencia social, por decirlo así. Y hay que ser muy conscientes que lo que provoca esta masculinidad hegemónica es un desbalance completo en el valor humano de el resto de personas. Y eso sin siquiera hablar de raza, orientación sexual y otras interseccionalidades que provocan aún más un desbalance en la sociedad, ¿verdad? Entonces creo que para mí eso es masculinidad hegemónica. Compartir ideas en 3 elementos. La primera, respecto a las definiciones, ¿verdad? La definición de la masculinidad tóxica, la masculinidad hegemónica, que está mucho más en boga y que ha sido como un término, una pionera en distintos espacios académicos, de militancia, de reflexión, que han ido marcando la pauta, que han ido abriendo el camino para poder hacer que los hombres trabajemos nuestras masculinidades, ¿verdad? Masculinidades, quiero decir, siempre desde el poder. Toda masculinidad tiene cuotas de poder. Entonces, creo que además de estas 2 definiciones, sí quiero señalar que hay un campo de estudios al respecto y hay otra serie de definiciones que igual van abriendo caminos,
igual se están planteando, otros van naciendo. En mi caso, estoy mucho más en el esfuerzo de poder hablar de una masculinidad indígena, ¿verdad? Que casi nada, que muy poco hay. Y bueno, ahí hay tela que cortar, pero sí es cierto que por lo menos en Guatemala uno de los términos o un esfuerzo de conceptualización y de noción dentro de este campo más académico ha sido la noción de la masculinidad dominante. Y lo que busca un poco es cotejar, digamos, los términos en función de lo que había planteado Pierre Bourdieu en su momento con su obra, ¿verdad?, alrededor de este tema. Y de Guatemala es eso, digamos. México tiene muchas cosas que decir, ha planteado muchas otras cosas, y eso me parece que es importante. En la región Nicaragua es la pionera, ¿verdad? Y todas, sin lugar a dudas, señalan una masculinidad que sea tóxica, que sea hegemónica, que sea dominante, que está desconfigurando, que está desarticulando el tejido social, el tejido comunitario, y que se llame como que se llame, sí es importante reconocer, identificar que son paradigmas, que son prácticas, que son sistemas de relacionamiento de las que tenemos que tomar distancias. Creo que ese es como uno de los logros en esos espacios, ¿no? Nombrar y señalar para tener una mirada. Muy bien. Ambos mencionaban algo similar y que era relacionado a esto del poder, y relacionaban pues las cualidades de la masculinidad y como el rol que se otorga gratuitamente sin merecerlo en espacios de poder a los hombres solo por haber nacido de esa manera. Pero eso también me hace pensar un poco más en cómo funciona esto, digamos, en lo subjetivo, no tanto en lo que podemos, digamos, lograr o las cosas que podemos accesar a través de nuestra masculinidad, sino cómo funciona realmente en la mente de un hombre, pues este rollo de volverse uno, ¿no? Porque creo que también si tomamos en cuenta que el género pues es algo que vamos aprendiendo y vamos construyendo en nuestra vida, pero también tiene que ver con lo que ya existe, ¿no? Y cómo vamos adaptando esas cosas al interior. Pues me hace pensar en, por ejemplo, que la masculinidad muchas veces se ve relacionada a, por ejemplo, lo que mencionaba Jeffrey antes, que es la ausencia de emociones y más como el ser un ente racional y que pues es capaz de hacer aquí y allá y tomar decisiones y no se deja llevar mucho por el corazón y esas cosas. ¿Qué otras cosas ustedes creen que aún existen o han visto en ustedes mismos que tienen que ver con esta idea de un hombre capaz de todo y como opuesto a las cualidades que también se definen para una mujer? ¿Cómo ven ustedes esas cosas? ¿O cómo ven ustedes todavía esas cualidades funcionando en el sistema actual? Bueno, si tengo que hablar acerca de mí mismo, la verdad es que por ser un hombre gay, desde hace bastante tiempo que yo he tenido que deconstruirme y decir así como, bueno, papadito, mire, usted de por sí ya es diferente. Entonces, construya lo que usted quiera construir, porque de todos modos le van a tirar basura de todos lados. Por lo mismo, yo definí para mí mismo qué eras o qué representaba ser hombre. Sin embargo, sí, creo que si nos ponemos a hablar de la sociedad, pucha, o sea, podemos grabar todo un día, todo un año de podcast acerca de qué es lo que todavía tienen los hombres. O sea, ok, mencionaste justamente la falta de emociones o conexión con las emociones, pero hablemos realmente de qué es lo que provoca esto. La gente va a tener salud mental, sí, o sea, de cajón. No es algo que podamos negar, no es algo que podamos decir, es que la salud mental solo es un
mamadas de los gringos, o sea, no, es algo que tenemos todos. Y lo siento, pero yo lo he visto con mi papá. Mi papá, este año, él adquirió una deuda muy grande por X y razón, y no, él tenía un plan y dijo, bueno, yo lo voy a hacer, yo voy a estar como que constante y voy a tener suficiente poder para salir de la deuda. No habían pasado ni 6 meses cuando mi papá se sintió abrumado, dijo, no, no puedo. Y no nos hablaba a mi mamá y a mí. Y no tenía esa red de apoyo donde él pudiera llegar con alguien y decirle, mira, me siento, no voy a tener éxito. Y cuando yo me di cuenta de eso, o sea, yo le dije, papá, háblanos. O sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Por qué te estás juzgando? ¿Por qué estás siendo tan duro contigo mismo? Términos como amor propio que no manejaba mi papá. Y es tan importante que maneje que una persona, cualquier persona los maneje. No los está manejando un hombre, nada más porque le enseñaron a que, papaito, usted se aguanta, entre más duro el bragazo, más hombre es. O sea, eso está mal. Y de verdad o sea, reitero, es una de las cosas de las que podemos hablar. Pero, como te digo, creo que el simple hecho de tener una red de apoyo, hablar de tus emociones con alguien, es algo que todavía los hombres no hacen, les cuesta mucho abrirse. Y al final, pues los perjudicados son ellos y somos nosotros, por decirlo así. Sí, me llama mucho la atención la inquietud de los dos Jeffries, ¿verdad? Un poco cómo se construye la subjetividad de nosotros los hombres con todas esas amputaciones, esas mutilaciones subjetivas que hoy nos damos cuenta tienen costos grandes. Si uno revisa o echa un vistazo a las estadísticas oficiales, que igual siempre caen en sospecha respecto a los contagios de COVID, a las muertes de COVID, pues los números reflejan algo, ¿verdad? Que el mayor número de infectados somos los hombres, ¿verdad? Y ahí el comportamiento social del COVID también nos tira la chibolita, ¿verdad? Los primeros días de toque de queda, cuántas detenciones no hubieron y cuántas de esas no habían hombres. Esto de las fiestas clandestinas, digamos, también es otro comportamiento bien masculino, desde esa mirada hegemónica, desde esa mirada de la dominación. Entonces, pero alrededor de eso lo que hay es en realidad son espacios o comportamientos sociales que finalmente son pedagogías, ¿no? que los hombres estamos incorporando, decir, bueno, si ellos lo hicieron, también nosotros, quizá no ahora, pero sí quizás después, ¿no? Porque el mensaje es, se pueden romper las reglas, se puede hacer clandestinamente, etcétera. Entonces detrás hay respecto de eso, otro dato que acabo de estar de leer, un estudio que hicieron en Inglaterra, sobre todo, ¿verdad? Que igual no dista mucho estadísticamente de la realidad acá, de este lado del charco, como en este tiempo de confinamiento el consumo de pornografía aumentó. Y a la par lo cotejaron o lo triangularon con el aumento de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. Y si uno se piensa, a ver, ahí también hay otra escuela, otra pedagogía sumamente profunda y violenta alrededor de la sexualidad, alrededor del cuerpo, alrededor de la fantasía, ¿no? Porque, pues, digamos que el consumo de la pornografía finalmente tiene implicaciones subjetivas en cuanto a cómo imaginás, cómo pensás tu sexualidad, claro, entendida como
cuerpo, tu relacionamiento con el otro, con la otra, y te das cuenta que la pornografía es una maquinaria de violencia, ¿verdad? Entonces, claro, yo también entiendo que hay posturas del posporno o la pornografía feminista que también la desconozco, ¿verdad? Pero hay otras lecturas, digamos, pero la que yo hablo y la que yo consumí, digamos, en mi proceso también de aprendizaje, porque también es un ritual de paso, el acceso a la pornografía, el acceso al silenciamiento de la afectividad, ¿verdad? Es un ritual de paso, ¿verdad? Si hoy los hombres, nuestras generaciones, posiblemente somos, digamos, yo estoy en los 35 años, voy a los 36, pues, acercándome a los 40, digamos. Somos una generación bisagra entre la generación de nuestros papás con la generación que no va más de 10 años o 5 años. Nuestros traslados y relevos generacionales afortunadamente van marcando brechas, van marcando caminos también de cómo trasladamos esas pedagogías, pero al mismo tiempo vamos demostrando cómo, por otro lado, la afectividad, la expresión de la emoción son importantes. También ahí creo que hay una lectura generacional y que debemos de resaltar mucho que a pesar de que hay muchas cosas que cambiar en nuestras generaciones para adelante, para futuro, también todavía venimos arrastrando cosas de generaciones anteriores y también por eso es el intento y el esfuerzo de poder sentarnos acá a platicar, a dialogar entre generaciones de qué nos enseñó, qué nos está enseñando a relacionarnos, qué nos está enseñando a desear, a imaginar, a entrar en contacto con otra persona, cómo lo aprendemos, ¿verdad? También eso es importante, el diálogo y por ahí ir dejando semillas para las generaciones que vienen, ¿no? Yo pienso siempre mi pregunta es qué registro sensible, humano estoy dejando yo en mi ejercicio y en mi masculinidad que tengo, que soy para enfrentarme al mundo, qué registro sensible, humano estoy dejando para que en algún momento, no sé, mi hija o algún su amiguito lo vean, ¿va? Ah, sí, aquel se permitió sonreír, ¿va? Se permitió cargar a su hija en ese cargador asignado solo para mujeres, ¿va? Por ejemplo, ¿verdad? Por ahí pensaría yo un poco mostrar cómo es ese proceso de la subjetividad, ¿verdad? Que parece bien abstracto, pero hay una pedagogía detrás de cada institución social y cada momento ahí social, el echarse los tragos, los consumos de las sustancias, también hay ahí... Creo que, o sea, solo quiero recalcar antes de movernos, porque justamente lo que vas a empezar a hacer creo que es lo valioso de esta conversación, de como que empezar a hablar de todos los modelos sociales, pero quiero regresar a la pedagogía que estás, o a ver a ver la construcción del género desde pedagogías. Y hay una teoría que me encanta mucho que habla acerca de cómo el género es una actuación, es un performance, es un traje que yo me pongo, es un disfraz, un atuendo que yo me pongo para poder interactuar con otra persona, para poder interactuar en cierto contexto, para poder interactuar bajo ciertas presiones. Y es justamente el aprendizaje. ¿Y de qué depende el aprendizaje? De mi entorno. Entonces es justamente lo que mi entorno me enseña y mi capacidad de retener eso también, lo que me va después a decir cómo yo tengo que interactuar o tratar a alguien. Y caigo en el primer ejemplo que tú diste de estas pedagogías, que es el porno o el sexo. O sea, si queremos empezar a hablar de cómo es que la masculinidad hegemónica interactúa o setea las reglas del juego de la sexualidad, o sea, de la sexualidad humana como tal, es bastante extenso la discusión, pero creo que solo quiero rescatar que
hay una dominancia bien clara y descarada de cuerpos. Una dominancia de yo, hombre, hago lo que quiero hacer cuando yo lo quiero hacer, porque yo lo quiero hacer. Y no se explora en el porno una cuestión de qué nos está gustando a los dos, qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, qué es lo que... cómo podemos vivir esto de la mejor manera, cómo podemos experimentar esto de la mejor manera. Y yo sí, sinceramente creo que eso tiene que ver con la masculinidad hegemónica de yo sacio mis necesidades, yo doy la pauta, yo hago, yo propongo, yo escojo cómo se hace esto. Pero claro que pueden haber perspectivas diferentes, pues no estoy al contrario de eso, pero sí. No, sí, eso de hecho me hace pensar mucho en esta idea que es muy socialmente aceptada de los hombres somos muy simples, en realidad, como necesitamos pocas cosas y las tenemos muy claras y necesitamos sexo, ¿verdad? Y entonces si tenemos sexo, pues todo lo demás está bien y pues no le metemos mucha emoción al asunto y pues de un lado como que nos deja como estos seres como despojados de esa complejidad que nos hace seres humanos, ¿no? Y creo que eso también me lleva como a pensar en todas las cosas que nos perdemos como experiencia humana por adoptar estas pues, ideas de quiénes somos. Y creo que esto también nos ayuda como a pensar en la siguiente pregunta. Bueno, y ahora pensando un poco más en el contexto guatemalteco y en el de la pandemia que estamos viviendo, me gustaría escuchar un poco de vos, Byron. ¿Cómo has vivido esta pandemia estando en tu casa? ¿Cómo ha sido para vos estar en confinamiento con tu familia? ¿Y qué has observado de vos mismo en este tiempo? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Y cómo te has sentido? Fue todo un reto. Fue todo un reto. Fue difícil también darme tiempo... darme cuenta, perdón, de cómo estaba viviéndolo y de qué es lo que necesitaba replantearme en el espacio, porque esto del teletrabajo aparentemente parecía como muy accesible, muy sencillo, pero yo después de que empezaron como todas las medidas de desmovilización, yo no tuve control de mi espacio con la casa, de mi espacio con mi familia, con mi pareja, con la nena, porque tradicionalmente, digamos, yo había incorporado mi dinámica a salir de casa por el trabajo, ¿verdad? Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 5 de la tarde y eso ya era un chip incorporado. La pandemia me vino a resetear, me vino a hacer planteamientos distintos y me costó mucho entender. Las primeras 2 semanas estaba quemadísimo porque desde que me levantaba a trabajar, entre el trabajo me ponía a apoyar a hacer el almuerzo y absolutamente anulada la parte de la plática, de crear acuerdos con mi pareja, de organizarnos en el espacio, y hasta que en algún momento los dos ya estábamos cargados, ¿verdad? Ya no nos hablábamos, no nos decíamos, hacíamos las cosas con gestos así como de mucho enojo, y es bien difícil poder hablarlo, ¿verdad? Parece bien sencillo eso de la palabra, pero hasta que ya uno logra buscar como su momento en medio de esa tensión, encontrás momentos, encontrás fisuras y decís, bueno, o lo digo o esto me va a seguir cargando o me va a estallar en algún momento en el cuerpo o en la cabeza. Claro. Y ahí fue donde encontré el momento de ya plantearle a mi pareja, mira, me estoy sintiendo así, te estoy viendo así, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos sentamos a platicar y no saben la descarga, lo rico que se sintió poder hablar de eso, porque tampoco estábamos nombrando qué es lo que nos estaba pasando, simplemente nos instalamos a la nueva dinámica y fue bien difícil reconocerlo. A mí me cuesta mucho... tener en mente las cosas, entonces lo que empecé a hacer
para ejercicio propio, voy a hacer mis tablitas, ¿verdad? Yo le digo, mira, Linda, yo voy a hacer mi tablita, las actividades, todas las actividades que tenemos que hacer en casa, y empezamos a hacer listado de las actividades para sostener la casa y tenerla como nosotros queremos. Limpiar, barrer, los trastos, la comida. Y entonces ya le empecé a decir, bueno, y aquí están los días de la semana. Yo priorizo este tiempo, ¿verdad? Este tiempo sí lo tengo que trabajar. Empecé a darle su tiempo al trabajo porque también estaba muy desembocado al trabajo y estaba dando tiempo de más, ¿verdad? Entonces también violentando mi propio derecho laboral y me ayudó mucho el cuadro, ¿verdad? Me ayudó mucho el cuadro y empezar a asignarme espacios de lo que tenía que hacer con las actividades. Y ya luego en todo momento buscar el espacio para jugar con mi hija, para salir de las cuatro paredes, ir a la terraza a jugar con ella. Y ahí, en serio, eso de hablar en momentos de tensión es bien, bien difícil, pero se logran esos de encontrar, identificar el momento para poder hacerlo y es una descarga muy, muy necesaria, ¿verdad? Yo así me empecé a vivir el confinamiento y además sí tomé mucha distancia de las noticias, ¿verdad? Porque se prestaba cuando empezó todo lo de la pandemia, estaban todos los fundamentalismos, ¿verdad? Desde los más apocalípticos a los más conspirativos, ¿verdad? Y entonces eso ya era así como, ya no me importa nada, ¿verdad? Pero afortunadamente hay medios comprometidos, entonces uno va orientándose y dimensionando la situación. Luego, dentro de nuestra organización familiar era de, bueno, asignémonos las justas medidas porque también el pánico nos sigue ganando, ¿verdad? Siempre estamos con el miedo en qué momento va a entrar la enfermedad a la casa, ya se acercó algún familiar, ya se acercó algún amigo, ya tuvimos pérdida de un amigo, entonces cada vez más se está acercando más y entonces parece un monstruo y el miedo y el pánico va ganando ahí, ¿verdad? Entonces ahí lo que nosotros vimos fue por sentarnos en la familia y decir, bueno, estas son las medidas, ¿verdad? Hay que hacerlas, las tenemos que cumplir y entonces por salud logramos tener acuerdos de medidas que teníamos que tener a la hora de salir, a la hora de regresar, aunque a algunos no nos interesaba al principio, ¿verdad? O pensábamos que era una exageración, era importante asumirlo como parte de la seguridad familiar, ¿verdad? Aunque yo no estuviera de acuerdo con tal medida, era parte de la seguridad. Entonces ese tipo de acuerdos, de negociaciones, ayudaron mucho a pensarme los momentos críticos de la pandemia. Y por supuesto ahí he aprendido como muchas otras cosas, ¿verdad? He aprendido como la importancia de respetarme en cuanto a organizar mis tiempos, ¿verdad? Y de estar viéndome y platicando mucho con los seres amados. Sí, ahí nos recuerda muchas cosas como importantes, ¿no? Primero que pues, estamos en un contexto atípico y que esto nos puede llevar a sentir cosas que quizás no estamos preparados para manejar, como la frustración o cosas que pueden sentirse como abrumadoras, ¿no? Pero cabal, como tener como la creatividad para crear herramientas que nos funcionen en nuestra dinámica familiar, creo que también es algo importante de lo que mencionabas. Y siguiendo con esta línea, el contexto en el que estamos y cómo algunas cosas podrían como ser nuevas y no estamos listos como para afrontarlas y pues vivir en las condiciones en las que estamos. También surgió como esta noticia, ¿no? Que los casos de violencia doméstica estaban en aumento y como que era por un momento un tema que se mencionó en medios de comunicación, creo que últimamente ya no tanto, pero no sé, también hay que pues voltear a ver ese lado, ¿no? Como que en la pandemia se está viviendo violencia en las casas, estamos viviendo como unas dinámicas que podrían poner la vida de personas en peligro, ¿no? Dentro de casa. Y en ese sentido te quería preguntar a vos, Jeffrey, ¿cómo vos crees que podemos involucrarnos más en, primero, detectar estas violencias que podemos estar ejerciendo a nosotros los hombres en nuestras casas y cómo podemos hacer algo para detenerla cuando
cuando la detectamos? Bueno, creo que hay varias formas de detectar este tipo de violencia y lo voy a mantener como breve porque no quiero extenderme. La primera, diría yo, es la violencia verbal, cómo hablamos o cómo le hablamos a las otras personas, específicamente si nosotros vemos que un hombre entró en nuestra casa, sea hermano, primo, tío, papá, abuelo, le está hablando a una de las mujeres de nuestra casa, donde está tratando de denigrarla o está tratando de decirle, por ejemplo, vos no servís ni para lavar platos, vos no servís para hacer tal cosa. ¿Qué vas a hacer vos cuando llegues a estar sola? ¿Cómo vas a mantener un hogar? ¿Cómo vas a ser mamá? O sea, cuando empezamos a escuchar esas frases, creo que esa es la primera alerta donde podemos decir, ok, tengo que estar consciente de que este hombre dentro de la casa puede llegar a tornarse violento porque está denigrando verbalmente a alguien. No es que lo vamos a tomar de fijo, de cajón, pero es más probable. Una vez creo que identificas eso, después lo que puedes hacer es como tratar de entrar en diálogo con esa persona y decirle así como, ¿por qué estás diciendo eso? Lastimar los sentimientos de esta persona, pensar lo que estás diciendo, bla, 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 bla. Ahora, yo lastimosamente tuve un caso muy cercano a mí de una persona que sufrió violencia intrafamiliar dentro de su casa y estuve muy cerca de llamar a la policía, pero por bastantes razones no lo hice, eran razones fuertes que no estaban bajo mi control, pero yo sí creo que recomiendo que lo mejor es que si una amiga te llama o una prima, lo que sea, te llama y te dice, mira, mi esposo, mi papá, mi hermano, me acaba de arrastrar o me acaba de hacer esto y esto, en el instante. Tenés líneas como la Defensa Pública Penal o el Ministerio Público 1571, 1572. Está también el CAIMUS, que es el Centro de Apoyo Integral para la Mujer. Por si alguien necesita el número, es 40 66 61 25. Y creo que los recursos están allá afuera y a veces solo necesitan las víctimas de abuso intrafamiliar, necesitan a esa persona que les diga, no estás sola, vamos a llamar a la policía juntas. Y creo que eso es como ya si se pasa muy extremo, pero por favor denuncien porque no está bien soportar este tipo de violencias. Sí, muchas gracias por los datos que nos das. También hace como reflexionar mucho lo primero que decías de cómo las primeras señales pueden ser verbales o el aludir como a ciertos símbolos, como el decirte si no sos buena para cocinar o no sos buena para tal cosa, vas a fallar en otro rol, ¿no? Y creo que esa es una buena manera de iniciar como también revisándonos a nosotros mismos, no solo pensando en lo que los demás en el círculo pueden estar haciendo, sino qué es lo que estamos realmente repitiendo en nuestra propia casa, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por su apoyo con esta pregunta. Bueno, luego de haber definido un poco lo que es la masculinidad hegemónica y de haber escuchado cómo ustedes están viviendo la pandemia en sus hogares, me gustaría también escuchar un poco sobre cómo ustedes definen su identidad de género y qué consejos le darían a las personas que están en ese proceso de pues, reconstruir su masculinidad, su identidad de otra manera que no sea la que ya hemos descrito. Tal vez podemos empezar con Byron. Hay una pregunta que constantemente la tengo presente como el dije de mi propio proceso, ¿verdad? Cómo desde esta masculinidad enfrento el mundo, ¿verdad? Y ahí, pues, quizá mi propia definición de cómo me puedo definir o cómo me puedo presentar como hombre es en permanente reflexión. Con la justa medida de juzgarme, porque también el proceso de introspección,
está muy arraigado a la violencia también. Entonces a veces la violencia instalada, que procuramos no sacarla, se vuelve así, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para que las reflexiones no sean dañinas tampoco, ¿verdad? Sino buscar la justa medida, y yo sí creo que es importante buscar acompañamiento, buscar asesoría. Y ahí me atrevería yo a trasladar el mensaje, ¿verdad? No es normal que esté demasiado tenso en el espacio de mi casa, cuando mi casa es el espacio, es mi nido de afecto, de amor, de cuidado. No es normal, ¿verdad? Es normal que te canses, es normal que estés agotado físicamente, pero no es normal que estés tenso, que estés molesto todo el tiempo, que estés irritado. Y ahí hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, tomar distancia de los elementos de los que nos damos cuenta que no nos ayudan a canalizar y a sacar eso que tenemos, ¿verdad? Porque de repente estamos muy enojados y lo que hacemos es ver tele o escuchar música, que también puede ser, la música puede ser muy interesante, ¿no? Tiene efectos ahí terapéuticos, pero sí es importante buscar ayuda si quieres especializada, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante apelar mucho a la sabiduría y a la intuición que podamos tener de cuando las cosas no están en su normalidad, de que ya no es sano para mí, y pedirla. Creo que ya como lo señaló anteriormente Jeffrey, existen ahí organizaciones, existen líneas, números para poder acercarse, ¿verdad? Afortunadamente ahora ya está mucho más socializado y más aceptado el apoyo psicológico, ¿verdad? Ya estamos votando ahí la idea de que es para los locos, ¿verdad? Entonces ahora lo que corresponde es saber que no es normal, ¿verdad? No hablar, no estar en armonía, no es normal estar feliz, no estar feliz, ¿verdad? No estar contento, no jugar, no es normal, no es sano, ¿verdad? Entonces busquemos ayuda, hablemos con nuestros papás, con nuestras generaciones anteriores, también en el ejercicio de diálogo, pero también de espejo, espejémonos, ¿verdad? Y aprendamos a discernir ahí entre lo que puedo tomar para incorporarlo a mi vida de una forma adecuada, sea positivo, sea negativo, de lo que yo puedo juzgar, de lo que me comparten, pero hagamos esas valoraciones, establezcamos un diálogo, permitamos darnos también, abrirnos a otras experiencias, y eso. Habemos otro montón de compañeros, de hombres que estamos en este esfuerzo de ser más sensibles, y abrámonos, encontrémonos. Bueno, yo creo que si quisiera empezarme a definir como hombre, lo primero que tengo que decir es soy un ser en constante cambio y no desde pequeño hasta ahora mi masculinidad y mi hombría no se ha terminado de formar y estoy en constante aprendizaje de que y en un constante en una reinvención constante de qué significa para mí ser hombre. Puede ser que lo que yo piense ahorita que es ser un hombre en el 2050 no va a ser lo que yo piense de mí mismo como hombre, pero así estoy feliz, por decirlo así, porque lo que me permite esto es escoger qué es lo que yo quiero en mi identidad y qué es lo que yo no quiero en mi identidad. Y eso me permite ponerme maquillaje si yo quiero, dejarme la barba si yo quiero, tener una voz muy tosca si yo quiero, tener una voz muy aguda si yo quiero, caminar de la forma que yo quiero caminar. Y a pesar de todo, mantener esa seguridad en mí mismo. Eso es al final lo que defino yo ser hombre, para mí. ¿Y qué consejos les puedo dar a los que nos están escuchando?
Creo que permitirte sentir, decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Fulanito, sutanito, te voy a dejar que penses en lo que mi papá no te dejó pensar, en lo que mis amigos no me dejaron pensar. Y hoy acá en mi cuarto te voy a permitir y te voy a dar rienda suelta a que penses y sintas lo que querrás. Y un ejercicio tan sencillo como ese puede impactar tu vida, sin lugar a dudas. Así que eso, y también vayan a terapia, si pueden. Sí, muchas gracias. Creo que ambos nos recuerdan mucho como la necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos y vernos desde la ternura y no tanto desde pues esta visión violenta de tengo que ser mejor, sino como quiero sentirme mejor, quiero estar mejor. Y creo que esa es una buena reflexión para ir finalizando nuestro podcast de hoy. Bueno, hemos tenido una muy buena discusión con nuestros invitados, Byron y Jeffrey. Les agradecemos mucho por haber tomado el tiempo para estar con nosotros y esperamos volver a encontrarnos en algún momento. Pues les dejamos el espacio también para despedirse. Muchas gracias nuevamente por abrir este canal para mi persona y para mi experiencia, y también a quienes nos escuchan y nos están viendo. Muchas gracias también por tomarse el tiempo y por abrirse a esta experiencia que ahora les traslado, algunas ideas, algunas inquietudes, y confiamos en que volvamos en otra ocasión a encontrarnos, porque es necesario seguir hablando. Bueno, yo quiero agradecerles por el espacio y a toda la audiencia, pues gracias por acompañarnos hasta este momento en el podcast. Sí quisiera recomendarles una literatura para que aquellas personas que quieran indagar más o provocarse autorreflexión lo puedan hacer con un poquito de guía. La referencia se llama No nacemos machos, 5 ensayos para repensar el ser hombre en el patriarcado. Es una compilación de ensayos, como dice su título, y es de las ediciones La Social. Así que es una de mis primeras recomendaciones para un hombre latinoamericano que quiera informarse y empezar como que este proceso de construcción patriarcal. Esta compilación de ensayos es súper buena. Así que nuevamente gracias por el espacio, gracias por la invitación y quedamos. Agradecemos el espacio que hemos compartido. Nos llevamos lo aprendido y la energía de nuestros sentidos. A las personas que nos están viendo y escuchando, si tienen algunas inquietudes pueden realizarlas en los comentarios del video, ya que estaremos dando respuesta o seguimiento a estos temas. También pueden seguirnos en nuestras redes como Incide Joven en Twitter, Facebook e Instagram. Espera nuestro próximo episodio. Hablaremos de juventudes diversas. Estaremos publicando un episodio cada mes. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y pueden ver el video completo y conocer a las participantes en nuestra web sincronizatusderechos.com o en nuestro canal de YouTube, y de paso te suscribes. Gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en el siguiente episodio.